Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carla del Faro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podrán conocer la vida a través de las notas. En este episodio vamos a conversar con un violista veracruzano cuya trayectoria se ha construido entre la formación académica, la experiencia orquestal y una constante búsqueda de crecimiento artístico. A lo largo de esta charla recorreremos su historia personal, sus años de estudio, la vida dentro de la orquesta y su mirada sobre el presente y el futuro de la música. Rommel Delgado, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias Muchísimas por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sé que a veces es un poco complicado por los tiempos pues, del músico, ¿no? Finalmente, y luego en fines de semana también, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, si no te molesta, vamos a arrancar y bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo era el ambiente en tu casa durante tu infancia aquí en Jalapa? Mm, eh, pues bueno, realmente, bueno, eso no creo que no lo puse en la, por si no viene en currículum, obviamente, pero mi papá también es músico, ¿no? Él toca guitarra. Wow, Entonces, pues obviamente desde niño también siempre ha habido pues música en la casa, ¿no? Siempre, tanto por lo que escuchaban, digamos, él en pues en aquella época los cassettes, ¿no? Que había en aquellos tiempos. claro. Y y bueno, tiene un grupo artístico, ¿no? Entonces luego era guitarras jalapeñas. Entonces luego solían ensayar en la casa y todo, pues siempre estaba como que presente eso, ¿no? Y mi mamá es ingeniera agrónoma y maestra también, ¿no? Entonces digamos que a lo mejor lo de la docencia viene un poco por ahí, pero pues ella también obviamente siempre muy comprensiva y todo en esto, ¿no? O sea, nunca hubo digamos, era casi obligado a estudiar música en el sentido de que, pues, por la formación de mi papá y todo, tengo otros dos hermanos aquí en la casa, bueno, en aquella época, ¿no? Sí. Ahora ya todos dejaron el nido, pero en aquella época, ahora sí que a todos se nos inculcó, pues, un poco el estudio en la música, ¿no? Claro. Pero, pues, al final el único que se acabó dedicando de lleno fui yo, ¿no? Claro. Y además de lo que tocaba tu papá, ¿qué otro tipo de música escuchaban cuando eras niño? Mm, Pues, por ejemplo, se oía mucho. Yo me acuerdo mucho de las obras de Agustín Barrios Mangoré, ¿no? De guitarra clásica Okey. y del maestro Lauro también, las danzas venezolanas o paraguayas. Pero, pues, por ejemplo, también se escuchaba mucho bossa nova. eh, a veces ponían Creedence, a mi papá le gustaba Creedence, ¿no? Entonces, bueno, le gusta, sigue vivo, ¿no? Pero y luego van a decir que yo lo estoy ahí, o como o cosas más acá como de la época, ¿no? Mi mamá, pues ella es como que un poco más versátil en lo que escucha, ¿no? Realmente, por ejemplo, pues ya sabes, ¿no? José José, Juan Gabriel, Claro, Selena, cosas así, ¿no? Como más universales, ¿no? claro. Como más. Música, al fin de cuentas, diría un maestro que entrevisté ayer. Qué genial. ¿Y cuándo y qué edad tenías, no? Es que llegas al CIMI. Ujú. Eh, Fíjate que yo el primer intento que hice del CIMI, pues, creo que yo estaba muy chamaco, creo que tenía 5 años o 6 o algo así, y pues la verdad también dices, bueno, en aquella época creo que sí le hicieron hasta el comentario de creo que está muy pequeño, ¿no? Pero ya cuando vuelvo a intentar ingresar, iba yo, creo que tenía 8 o 9 años, no me acuerdo muy bien, creo que 8 años, y es donde empiezo a hacer hago el examen bueno, que hacían examen creo que todavía lo hacen examen de admisión para, para entrar, ¿no? Claro, Creo que más bien le dicen prueba de aptitudes, ¿no? No, porque el examen de admisión para un niño, pues sí está muy, está muy claro. radical, ¿no? Sí, Pero es ya que hago la prueba e ingreso. Entonces, pues el instrumento que de hecho yo lo tenía aquí en la casa ya porque tengo entendido que la historia es que en algún momento eh, mi papá o mi abuelo quisieron tocar violín, entonces aquí en la casa había un violín, pues oh, de algo viejo, ¿no? Ahí arrumbado, ¿no? Entonces, claro. pues lo rescatamos y yo iba con esta idea de ser violinista en aquel momento, ¿no?
claro. Entonces, Rommel, perdón que te interrumpa, ¿te está tronando un poco el audio? Parece que hay mm, un pequeño falso. sí, Sí, todavía o, a ver, sigue hablando, por favor. bueno, Sí, es que cuando comienzas a probando. hablar, soy así como, y empieza como a tronar un poquito. Ok, a ver, eh, un segundo. Sí, no te preocupes. No sé si mejor o peor. No, mucho mejor. A ver, dime algo más larguito, porque luego es cuando se empieza a trabar. No sé, ¿qué tal? ¿Ya suena mejor? Ahí, ¿Se arregló? ahí está perfecto, Ah, excelente. sí. Sí. Ok. Ah, ok, qué bueno. Bueno, la pregunta entonces, estábamos con el SIMI. Ahí tú eres el que pide entrar al SIMI, los meten los papás, ¿qué es lo que sucede ahí? Fíjate que es una buena pregunta. Si te soy completamente honesto, no me acuerdo cómo estuvo en aquel, en aquel momento, ¿no? Sí, Eh, pero, pero yo creo que fue un poco de ambas, ¿no? O sea, como que tú dices, yo quiero, y los papás dicen, ah, sí, y pues obviamente por la formación que ya había y todo, pues dicen, vamos, ¿no? Entonces, claro. pues ahora sí que yo creo que fue en complicidad. Qué bonito. ¿Y siempre tuviste la disciplina del estudio? ¿O cómo le hacías con esta parte? Digo, además con dos hermanos, para combinar el juego, la escuela primaria, más el violín. Fíjate que ahí mi mamá hasta me hace burla, bueno, no burla, hace como que le da risa, que pues en aquellos tiempos obviamente yo siempre he pensado que la educación musical, particularmente para los niños o a nivel infantil, es tal vez la más complicada de todas, ¿no? Porque pues de alguna forma sí es verdad, hay que cumplir con una disciplina y hay que inyectarle el gusto, ¿no? Sí, Y yo creo que muchas veces los niños ocurre que pues empiezas con el fútbol o el karate o lo que sea, te gustan 2 semanas y cuando ves que no vas a ser Ronaldinho tan rápido o vas a estar aquí haciendo todo el arte marcial, es cuando ya como que el chamaco ya no quiere, flojea. Entonces ahí es donde yo pienso que influye también un poco la cuestión de que los papás no quiero decir que te obliguen, pero sí que haya una presión, digamos, como, no, claro. presión suena peor, una disciplina es la palabra, o Sí, sea, para poder hacerlo. Entonces, en mi caso, pues obviamente, siendo mi papá músico, pues sí, existía esa de, pues estudia, prepárate y todo, ¿no? Aún así, creo que curiosamente la que ejercía un poco más de disciplina aquí era mi mamá, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ok, Porque pues también aparte era llevarte al CIMI y esperar pues luego, en aquellos tiempos, hoy día no estoy muy seguro si todavía lo hagan, yo pensaría que sí, pero una de las cosas que te pedía el maestro era que hubiera un adulto contigo en la clase, ¿no? De preferencia, ok, para que fuera anotando en una libreta las cuestiones que se fueran hablando o qué tenías que trabajar, ¿no? claro. Porque pues, obviamente un niño de 8 o 9 años, pues a veces ni se acuerda o se le va la cosa, ¿no? Entonces, Sí, lo que a mi mamá finalmente le causa gracia que a veces cuando me dejaban solo estudiando, pues uno de niño dice, sí, y ya nomás decía que sacaba el violín, lo ponía en la cama y me ponía a jugar Nintendo o hacer otra cosa, ¿no? Y ya cuando regresaba estudiaste, sí, y ya a veces le decía a mis hermanos, oye, pues, ayúdame, ¿no? Y niños, pues sí, ¿no? Pero pues ya con el paso de los años obviamente se va desarrollando pues esta disciplina, ¿no? Pues como este gusto, digamos, que al final de cuentas, pues se tiene que dar, ¿no? De esta, claro. de esta disciplina, así. Sí, sí, sí. Me acabas de contestar una parte de la siguiente pregunta que te iba a hacer, que jugabas Nintendo. Ahora sí, dime, ¿qué jugabas de Nintendo? eh, Fíjate que también ahí como es chistoso, porque yo no era tanto, sí salía a jugar y eso de repente, pero no era tan, tengo un hermano que sí era más activo, ¿no? Que él sí salía a echar la cáscara y a correr Ajá, y todo. Yo también salía, pero no tanto. Y por lo mismo de tener que estar pues como encerrado a veces tocando, pues no salía eh, tanto como él, ¿no? Y pues obviamente también estaba la onda esta de que te dicen los maestros, tiene que cuidar las manos porque claro. no se puede lesionar y todo, ¿no? Eh, entonces, pues
en aquella época, sí, me gustaba de repente, digo, todavía me gusta, nada más que ya no tengo tiempo. De hecho, tengo uno guardado, bueno, hoy día es un PlayStation ahí que tengo, pero ya tiene como un año guardado en la caja porque ni tiempo de instalarlo he tenido, ¿no? De tantas cosas Oh, wow. que han tocado por hacer. Pero, pues, por ejemplo, luego jugaba a veces eso. También era mucho de muñequitos, en aquel, o sea, pues, de figuras, ¿no? Pues, Claro. así, y pues ahora sí que lo que había en aquellas épocas que era, bueno, ya si me pongo a decir nombres particulares, pues, ¿qué te gusta, no? El Contra, Mario, o así, jueguillos así, ¿no? Claro. Así. Ay, qué bonito. Bueno, es que a mí también me encantan los videojuegos, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Rommel, ¿quién fue tu maestro en el CIMI de violín? Eh, el maestro que tuve en el CIMI fue el maestro Aquiles Casena. Él es jubilado de la Sinfónica de Jalapa, ya se jubiló hace unos cuantos años. Ujú. Él fue el primero que tuve. Y de hecho fue el único que tuve en el CIMI, porque también cuando yo entré, generalmente, y eso yo creo que ocurre mucho en las instituciones, hay mucha demanda a veces, Sí, y pues muchas veces los maestros no se pueden dar abasto con tantos alumnos, ¿no? claro. Y en ocasiones pues no es tan fácil a veces como aceptarlos a todos, ¿no? Entonces Sí. cuando yo entré, sí me tocó que me dijeron, bueno, sí, te metimos, te aceptamos y de violín, pero no hay maestros de violín. Y pues yo Ok. decía, caray, bueno, mi papá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí coincidió un día, pues que fuimos a buscar, ¿no? A platicar ahí con el CIMI, ¿no? Con algunos maestros. Y justamente con el primero que hablamos, pero mi papá también juega ajedrez, ¿no? Y Ok, entonces al maestro Aquiles también le gusta mucho jugar ajedrez, entonces entiendo que ya se conocían de ese, de ese medio, ¿no? claro. Entonces justo yo recuerdo que estábamos conversando ahí y pues en ese momento pues sí dice, no, pues déjeme ver porque pues no tengo tantas horas ahorita disponibles y pues a ver, ¿no? Y justo en ese momento llegó una mamá con su hijo, no recuerdo ni el nombre ni nada del chamaco, la verdad, solo recuerdo qué pasó y sí le dijo, oiga, señor maestro, muchas gracias por todo, pero pues ya Perenganito ya no quiere estudiar instrumento, ¿no? Entonces pues le agradecemos y ya. Y Oh, pues ya se fue. Y ya en ese momento dijo, mira, pues ya hay vacante, pásale. O sea, claro. fue como chistoso. Sí, sí, sí. ¿Y el CIMI lo terminas, qué será, como a los 12 años más o menos? Sí, sí, porque me acuerdo que lo acabé con la primaria. O sea, lo acabé cuando, o sea, terminé la primaria y el CIMI. Entonces fue como a los 12 años, ajá. Claro. 2003 creo que fue, ajá. Ok. Y a los 14 es cuando decides cambiar a viola. ¿Por qué el cambio? Eh, en realidad fue como a los 13 yo creo, porque en cuanto acabé el CIMI, Ajá. hice examen en aquel momento en el ISMEP que acababan de fundar en aquellas épocas, ¿no? Entonces, me acuerdo que hice mi examen de admisión ahí y te lo voy a contar como me acuerdo, pero a lo mejor, a lo Sí, sí. mejor hay fallas en la memoria. Y sí me acuerdo que presenté el examen, entonces estaba el maestro Herrera de la Fuente, Oh, el maestro Enrique Márquez, padre. Creo que no estoy seguro si qué qué otros maestros de violín estaban. Sí, no me acuerdo bien, porque todavía no ubicaba tanto a los docentes, sí. pero sí me acuerdo que hice el examen en aquel momento y, y pues ya lo presenté. Me parece que toqué un Vivaldi de violín, no me acuerdo, algo así. Ujú. Y ellos mismos veo que como platican entre ellos y me dicen, oye, Rommel, pues bueno, no se ve en la cámara, pero yo mido casi 1,90 de alto, ¿no? Entonces, Oh, wow. Ok. ellos me dicen, oye, pues mira, está bien en violín y todo, pero notamos que tienes aptitudes para tocar viola, ¿no? Y yo, si te soy honesto, para ese momento dije, digo, pues no, pues, en el cine no había violas en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues yo no sabía, pues ni qué onda, ¿no? Sí. Entonces ya me lo proponen, me dicen, mira, pues también porque violinistas ahorita hay, pero pues estaría bien que hubiera también, que probaras la viola, a ver qué te parece. Eh, Aquí está un maestro norteamericano, es el maestro Jonathan Kane. Ujú. Y pues mira, te prestamos una viola, pruébala unos 2, 3 semanas y nos dices.
Y ya la probé, me puse a escuchar música, me acuerdo que me ayudaron a conseguir varios CDs de obras de viola y cosas por el estilo, ¿no? Digo, en aquella época no es como ahorita, ¿no? Que nada más te metes a internet y encuentras Todo. 50 versiones, ¿no? Claro, Sí, ¿no? Entonces, estuve escuchando pues bastantes obras, me puse a aprender la clave de do porque no la conocía, que claro. de hecho sí me acuerdo que por alguna razón creo que nunca en mi vida me aprendí algo tan fácil como la clave de do, o sea, porque yo veo que a mucha gente le cuesta hoy día, pero en aquella época yo no sé cómo fue que, supongo que estaba más joven, ¿no? Entonces eso fue lo que Claro, propició. Y me gustó, y ya fue que dije, bueno, pues voy a probar con viola, a ver qué tal. claro. ¿Qué Y sientes ya que me fue quedé. lo que más trabajo te costó del cambio o nada, o fue un cambio natural? Mm, mm, Fíjate que a lo mejor el, tal vez ni siquiera tiene que ver con el instrumento, sino como con el ritmo de trabajo, que era un poco, digamos, aunque seguía siendo obviamente ciclo infantil y eso, pues Ujú. el ritmo de trabajo se me dijeron va a ser un poco distinto al simi, ¿no? Ya no va a ser aquí tan, pues tan bonito, ¿no? Todo infantil y así, ¿no? Claro, obviamente no, con esto no quiero decir que se volvió algo terrible, ¿no? O una dictadura, simplemente, pues como que sí, ya una cuestión un poco más como enfocada, ¿no? O abordar obras más complicadas y eso, pues sí fue yo creo que lo más difícil. Ahora, en cuanto al hardware, si lo queremos llamar así, fíjate que no recuerdo haber sentido como que algo tan distinto, ¿no? Porque de hecho, pues yo creo que también, pues toda la vida he sido más alto que el Claro, promedio, ¿no? sí. Entonces, yo sí recuerdo que a la hora de agarrar la viola no sentía a lo mejor tanta diferencia. Lo que a lo mejor sí pudiera, o a lo mejor recuerdo un poco, era más como en la cuestión del arco, ¿no? O sea, Mm. un poco por lo del peso, ¿no? Para, para, Eso te para iba a poder, preguntar, ¿qué diferencia hay con el arco? Digo, el instrumento sí sé que es más grande, ¿no? Pero el arco, ¿qué diferencia tiene? es un poco más pesado que el de violín. O Okey, sea, poco me refiero 10 gramos, ¿no? Y no ya, sé tampoco. Y tampoco. la idea es que la producción de sonido es un poco, yo digo que es un poco más difícil a veces que como cuando empiezas que en el violín, Ujú, porque generalmente los instrumentos entre más graves o más grandes son de cuerda, la reacción es más lenta, o sea, del instrumento. Entonces es como tratar de lograr un sonido un poco más de calidad. O sea, si de ujú. por sí en los violines es difícil, o sea, bueno, en cualquier instrumento de cuerda, pero tratar de conseguir un sonido pues bueno o agradable, yo creo que es lo más complicado, ¿no? En el primer como de primer acercamiento, ¿no? Inclusive un maestro alguna vez me comentó, sí me decía, tal vez un gran virtuoso de viola, más que subir, bajar y técnica, es capaz de producir como que sonido, como que un color, un timbre muy característico. Entonces, Okey, okey, okey. Guau. ¿Cuándo y por qué te pasas a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana? ok. Este, yo me cambié en el 2006, me parece que fue el año. Sí, fue el 2006. Eh, En el ISMEP solo estuve básicamente como pues el ciclo como iniciación más o menos, ¿no? Okey. Y pues en aquellos tiempos también a mí me tocó una época ahí como pues empezaba la adolescencia y eso, entonces como que me dio un poco más la rebeldía, ¿no? Claro. Y pues después de un rato de estar ahí, pues empecé a conversar con algunos colegas, amigos y dije, bueno, tal vez la facultad ahorita podría ser pues una opción, ¿no? Entonces fue que, pues como que se dio un poco hasta fortuitamente, ¿no? O sea, dije, a ver qué pasa, ¿no? Y finalmente pues ya preferí tomar ese camino, ¿no? Claro. Y inclusive también en aquella época me parece que mm,
bueno, no, olvídalo, creo que no, creo que me estoy confundiendo. Pero sí, más bien diría que fue como fortuito, o sea, como que se dio la oportunidad, el chance, y ya dije, bueno, yo creo que a lo mejor valdría la pena, ¿no? O sea, Sí, claro. ¿Algún maestro de la Facultad de Música que haya dejado huella en tu profesión? Además del de instrumento, obviamente. o sea, aparte de instrumento, Sí, 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 de los teóricos. de los teóricos, híjole, pues ahí sí bastantes, la verdad. Yo creo que, eh, yo creo que varios, fíjate, yo, al final de cuentas, todos los maestros pues, que tienes, de alguna forma, pues contribuyen, ¿no? O sea, Sí, tal vez uno en mayor o menor medida, ¿no? Pero, por ejemplo, así que me acuerdo como de los primeros semestres que tuve, la maestra, Aurora Vendrell, yo me acuerdo que ella, muy linda, era de historia y estética de la música, ¿no? Entonces era como un poco ese acercamiento. Más adelante tuve el maestro, bueno, era de música de cámara, pero también era, bueno, yo lo recuerdo con cariño, ¿no? Digo, eran otros tiempos en aquella época, sí, pero el maestro Pepe Arias era un poco más rudo sí. en su, en su pedagogía, pero pues también dentro de todo sí, yo creo que hubo mucho crecimiento de parte de ahí. Eh, Fíjate que teóricos, por ejemplo, me acuerdo mucho también bueno, te estoy hablando ya de estos más adelante, ¿no? No fueron como los primeritos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí recuerdo el maestro Ricardo Miranda, de historia Okey, también, muy puntual en todo, o sea, claro. No, fue la verdad gran sus sí, clases me gustaban mucho, ¿eh? Así sí eran larguísimas, duraban como 4 horas, sí, un gran pero sí, musicólogo, sí. sí, Entonces sí tenía, o sea, sí había mucho contenido, porque, bueno, aparte, otra de las materias que a mí me gustan, pues siempre ha sido la historia y me gusta leer y así, ¿no? okey, Entonces como que no me causaba tanto pesar como otros compañeros, ¿no? Estar como sí, viendo y leyendo y aprendiendo. Bueno, por ejemplo, el maestro Arturo Cuevas también, yo lo recuerdo, incluso así, digo, si llega a ver esto, yo digo que es una enciclopedia andante también, así, tanto en teoría como eso. Eh, en aquella época me acuerdo que el maestro Emil Aguat también fue el primero que nos dio como este acercamiento ya a la música, tal vez no tan tonal, sino ya un poco distinto. De hecho, ahorita en el doctorado, pues estoy cursando un par de materias con él, entonces sí, es como retomar cosas un poco hasta, y dices, órale, digo, como está claro. muy moderno de hace 100 años, digo, de broma. Ay, qué bonito. ¿A qué edad terminas en la Facultad de Música? Bueno, tu licenciatura, Eh, obviamente. sí, en la facultad terminé a los 24 años. Fue diciembre de 2015. Sí, porque fue creo que el 15 de diciembre, porque hace poquito me salió el recuerdo ahí en Okey. Facebook, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. sí, Y 24 ahí añitos. comienzan los festivales internacionales, ¿verdad? Fíjate que yo tuve la fortuna de poder tomar algunos antes, o sea, desde que estaba en la carrera. ¿Nos puedes De hecho, ¿vale? no, que si nos podías platicar un Sí, poco? sí, claro. Sí, digamos que el primero que yo fui, por iniciativa y mucho apoyo de mi querido maestro, el maestro Jonathan Kane, hoy día él está en Nueva York. Ujú. Bueno, él es norteamericano, ¿no? Entonces, de hecho me acuerdo cuando lo conocí, me dijo, yo soy de Buffalo, como las alitas. Y yo, en Ah, aquella época, en ya, aquella época no se comían las alitas aquí como hoy día, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué? ¿De qué me está hablando, no? Sí. sí, claro. Ya hoy día ya lo entendí, ¿no? Ya muchos años después. Fue un chiste que ganó gracia después, ¿no? Entonces él participaba como docente en un festival que era en Tennessee, era en Estados Unidos, ¿no? Okey. En un pueblito. Luego esta onda como muy norteamericana o europea, ¿no? De que hay festivales en pueblitos muy lejanos que normalmente no habría nada, ¿no? Pero Claro. pues es como una cosa que hacen mucho, ¿no? Entonces se llamaba Suwanee, que es un pueblito que estaba como a 1 hora y media o 2 horas de Nashville, que era la capital de Tennessee. Ujú. Entonces, gracias pues a la gestión que hicimos con él y al apoyo de la Universidad Veracruzana y en aquella época un poco de gobierno del estado también, con el controversial tío Fide, pero se nos apoyó para ir al festival. Fuimos varios, fuimos como 6 personas de la facultad, creo. Y Guau. ese, digamos, fue como el primer festival pues, de música que me tocó, ¿no? Sí, Y pues la verdad sí quedé bastante impresionado, o sea, porque era
pues para empezar la orquesta era grandísima, ¿no? O sea, Sí. yo decía, creo que eran como 12 violas así la sección, y yo decía, caray, Guau. nunca había visto tantas en mi vida, ¿no? Así como de mi edad, ¿no? O sea, como todos tocando, y la verdad pues había muy buen nivel, ¿no? O sea, yo en aquella época estaba así como, sí, 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 sí. Wow. Y después sí, ya, bueno, ¿vienen más festivales también en Estados Unidos o a dónde? sí, ya, ese festival volví al año siguiente, el 2009, de ahí, es que no tengo la lista, pero bueno, que me acuerdo, de ahí fui en el 2012 a San Miguel de Allende, el festival Okey. de música de cámara que hacen allá. También muy bonita experiencia, o sea, me gustó mucho el lugar. Yo nunca había ido, creo que fue la vez que más lejos había ido en camión aquí en México, ¿no? Por lo menos. Okey, ya. Entonces sí, 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 sí me gustó. En 2014 tuve la oportunidad también, vino un maestro a dirigir a Sinfónica de Jalapa y él organizaba un festival. Entonces él lo hacía en Miami. Entonces fue a la facultad, hizo exámenes ahí con algunos grupos, algunos compañeros, y lo mismo, ¿no? Pues fuimos acertados y fuimos a participar. Ese duraba, bueno, que es otro tema, ya no lo mencioné, pero también los festivales estos en Estados Unidos eran larguísimos, o sea, duraban 4 o 5 semanas. Entonces Oh, sí, era, guau. sí, sí, como que ya la tercera semana decías, rayos, ¿no? Que está ahí. Como que ya empezabas a extrañar aquí el changarro, ¿no? Sí, 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 sí. Y de ahí, bueno, eso fue mientras estudiaba, ¿no? Okey, Fue en Miami, eso fue en el 2014, lo recuerdo. ya. Y bueno, ya hubo después otros, pero ya fueron, ya Claro. Ya cuando ya acabé. que eras un licenciado en viola. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y de ahí vienen también o también como estudiante participas en concursos? Mm, el, ¿Qué año fue? Creo que para ese momento ya era, ya había acabado, mira, participamos en el concurso de Naulinco cuando fue su primera emisión, en el 2015 me parece que fue. Entonces, si fue en el 2015, yo todavía era estudiante. Ajá. Eso me acuerdo que tocamos con algunos compañeros y quedamos, creo que en tercer lugar. Me acuerdo que llevamos el cuarteto La Muerte y la Doncella, fue lo que tocamos. Okey, Y de Schubert. sí. Y de ahí volvemos a participar ya un par de años después, en el 2017. Ya fue con otra agrupación, con unos compañeros unas compañeras que tenía de la orquesta de Boca del Río, tocábamos ahí, ¿no? Ya. Entonces, ahí nos fue un poquito mejor, quedamos en segundo lugar. Digo, Guau. nunca, como Cruz Azul, no alcanzamos el oro, pero bueno, lo intentamos. Oye, ay, perdón, Dios mío. Del concurso Mateo Oliva, Sí, ese fue el 2015 y 2017. 2015 y 2017, ya, okey, okey, okey. Y bueno, para mí es muy importante preguntarles esto porque veo que ahora se está abriendo más la opción de tomar cursos de relajación, manejo de cuerpo, Mm. emociones. Justo, ¿cómo manejabas eso en este tipo de festivales internacionales con personas de gran renombre o nunca tuviste problema con situaciones de enfrentarte al público? Fíjate que yo antes me ponía muy, muy, muy nervioso, ¿no? O sea, como cuando más chamaco. Y tal vez no de quedarme paralizado, pero sí de que empezaba a hacer cosas que pues nada que ver, ¿no? Ah, Entonces, fue hasta que tuve un maestro, tomé clases con el maestro Andrei Catzaraba también. ¿quién, Entonces yo un perdón? día sí, el maestro Andrei Catzaraba, Ah, que okey, fue con él el que pues, le dijo, oiga, maestro, ¿sabe qué? A veces me ocurre esto. Y él mismo me dijo, no, mira, no te preocupes, vamos a hacer unos, unos pequeños ejercicios nada más como de relajación, hazlos antes de tocar, sobre todo porque pues me decían el problema no es tanto contigo, o sea, en las clases no pasa nada, más bien es como a la hora de ya los conciertos o las tocadas claro, donde empieza a afectar. Entonces sí me pasaba, eran muy simples, ¿no? En realidad solo eran como de respiración ya. o meditar, y ya, y me ayudó bastante.
También, bueno, cuando estaba en la facultad, con la maestra Agnieszka también estuve una temporada. Ella también me decía, bueno, ella, no sé si usted la conozca, pero es como que Sí, muy, de actitud muy así, sí, como, entonces ya me decía como, no, no, si ya estás aquí, dale, ya. O sea, no, claro, no, no hay que echarse para atrás, ¿no? O sea, como sí, muy aventado, ¿no? Entonces sí, creo que es eso un también, carácter, ¿no? de eso de alguna manera también fomentó, ¿no? Como que le decía, "Uf", así. Claro. ¿Y cómo fue tu ingreso a la Orquesta Filarmónica de Boca del Río? Ah, mira, fíjate que ahí también tuve la fortuna de poder entrar justo antes de acabar la carrera. Yo estaba en la juvenil, los jefes del estado de Veracruz. Entonces, fue durante los tiempos de Duarte, o sea que pues, hubo muchas situaciones pues, a varios niveles de gobierno estatal. Sí, Entonces, lo que se sufrió mucho en aquel momento, se empezaron a retrasar becas y todos. Bueno, yo al ser de aquí de Jalapa y pues tener el apoyo de la familia y todo, pues afortunadamente nunca padecí pues muchos problemas, ¿no? Que sobre todo tenía compañeros que sí me decían de, no, es que no tengo para comer o pues que realmente esa beca para ellos era su vida, ¿no? O sea, entonces, bueno, también en aquellas épocas le decía mamá, oye, ¿me puedo llevar a comer un amigo? Y ahí venía con tres o cuatro. Pero claro, bueno, era como la forma en la que trataba de apoyar sí, un poco ahí, ¿no? Entonces, justo cuando no estaban, digamos, a la gente de la facultad en aquella época, porque éramos de la facultad y del ISMEF en la orquesta, se decide que únicamente van a seguir trabajando con gente del ISMEF. okey. Entonces, pues los que éramos de la facultad, pues ya, nos dicen, gracias, o sea, no hubo ni convocatoria. Entonces, justo en ese año, era el 2014, Ajá, dije, bueno, pues me voy a enfocar a tratar de terminar mi escuela lo más pronto que pueda y ver cómo se desarrolla esto. Y por aquellos tiempos surge una convocatoria que decía la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, ujú. pero pues como que a todo mundo le generó, a mí yo por ejemplo dije Boca del Río, una orquesta ahí, dije como, pero pues yo, la verdad sí va a sonar feíto, pero lo primero que pensé, dije pues que una salsera Claro, o algo más acá, ¿no? Porque pues sí, pues tú sabes que a lo mejor aquí de repente siempre ha sido como que Veracruz Puerto, pues uno lo relaciona más como con la fiesta, ¿no? con la fiesta, el carnaval, fin de semana y así. Y Sí, pues acá un poco más bueno, cultural en ese sentido, que afortunadamente esa línea se ha estado difuminando mucho últimamente, lo cual me da gusto, ¿no? Porque se está sí, democratizando más. Pero sí, en aquella época yo sí me quedé como de, ¿y será que sí o no? sí, sí, Y sí. el caso es que ya una amiga en aquel tiempo me convenció, me dijo, oye, pues miras, la prueba, faltan violas, va a estar bien. Y digo, oye, ¿cómo va a estar lo de si van a pagar? ¿Cómo? O sea, yo quería saber qué iba a hacer, ¿no? Porque no había como que nada seguro en aquel entonces. Y ya finalmente hice el examen, ¿no? Hice la audición y todo. Y pues sí, me admiten, ¿no? Y yo, pues también, como te digo, no sabía ni pues, qué onda, ¿no? Así decíamos, a ver qué tal. Entonces, pues ya cuando sí nos dicen bien, no, pues esto no va a ser beca, va a ser salario y van a estar así y el director titular va a ser el maestro Jorge, Jorge Mester y todo, que pues es una leyenda de la dirección aquí en México, digo, bueno, y en ¿sí? Estados Unidos también, ¿no? Entonces, pues ya cuando ocurrió eso y nos mandan como que la primera temporada ya en papel para ver, pues dijimos, yo dije, no, pues sí, esto va muy en serio. Sí, Dije, y ya luego cuando conocimos al maestro Néstor, pues, la verdad sí era bastante rudo. claro. Lo que Pero, aprendiste de él, porque, bueno, es una cosa impresionante. mm, sí, la verdad es que sí, yo creo que con él se trabajó de una manera que con la que pocos directores, bueno, al menos en lo personal, he tenido, ¿no? O sea, Sí, porque él sí era hasta él mismo lo decía, ¿no? Que él demandaba la excelencia, que él como que no le gustaban así las medias tintas y todo, sí, y él proyectaba mucho esto en su forma de trabajar, en su forma de abordar las obras,
Y también, ciertamente, lo que ocurría, la mayoría, yo creo, cuando yo entré a Boca, yo tenía creo que 22, 23 años. Claro. Entonces, pues también fue un poco como un shock ahí el cambio al trabajo, porque ahora sí ya era, pues, no quiero decir que, pues, que la pasaba mal, pero sí a veces era como llegar en el atril y estar ahí como las 2, 3 horas que duraba el ensayo, como, pues estudié, pero estoy nervioso, ahora sí que no me volteé a ver, ¿no? Porque aparte, pues te volteaba a ver y así. Sí, sí, sí. Que fíjate que chistosamente, caso que no ocurre con todos los directores, pero él nunca pidió uno por uno, ¿eh? O sea, Ok. y eso es como un detalle muy curioso, ¿no? Y una vez yo le pregunté y él me dijo, es que eso no es dice, no se gana nada a veces, o sea, nada más es como exponer, es como, o sea, Claro. entonces él, y bueno, y que lo dijera él se me decía como que muy curioso, ¿no? Porque pues es como él tiene toda la autoridad, pues del mundo, ¿no? O sea, él dio clases en Juilliard y así, entonces era, la verdad yo creo que sí, pues casi todos los acercamientos que tuvimos con él a obras, pues de gran, envergadura y todo, sí, sí nos permitieron, o al menos a mí, uno, tocarlas y abordarlas de una forma tal vez muy, muy profesional, o sea, de un trabajo muy delicado, muy puntual en lo que se buscaba Sí. y también poder eh, conocer muchos, él por lo mismo de toda su carrera, llevaba solistas muy, 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 muy buenos, ¿no? O sea, Eso te iba yo a decir. entonces, De hecho, tuvieron a Joshua Bell, que no pudimos muchos conseguir boletos. ¿Qué pasó ahí? ¿Te tocó? ¿Te tocó trabajar con él? sí, sí. De hecho, creo que fue la única vez en la vida que vi al maestro estar nervioso. Wow, claro. Digo, todos lo estábamos, claro, ¿no? O sea, yo les decía de broma, es que es como que vamos a echar la cáscara y llega, no sé, y llega Messi ahorita, ¿no? Llega Ronaldo. Claro. No, Entonces, Cristiano, como Cristiano. entonces, pues sí, sí me tocó. Fue justo cuando se inauguró el Foro Boca. Por, Entonces, ya nos habían platicado que querían llevarlo, pero pues también, pues suena como de así, pues, sí, ajá. yo también quiero, yo quiero una casa de 7 pisos, ¿no? Y, pues, no, Sí, no sí, por sí. eso. Entonces, fue ya cuando se empezó a hacer lo del foro, que ya estuvo como que más avanzado y todo, que ya nos dicen, el maestro va a venir en diciembre, creo que fue diciembre, ajá. Ujú. Y pues ojalá todos nos quedamos como de, caray, ¿no? Pues sí, es tocar acá con un, pues, ¿qué te digo, no? O sea, sí es toda una leyenda, ¿no? O sí. Entonces, pues muy, muy emocionante. Ese concierto, él tocó el Bruj, lo recuerdo bien. Llegó únicamente al ensayo general, eso sí lo recuerdo. No, Oh, no, no, no ensayó toda la semana. sí, Sí, claro. fue el ensayo general. Y aún así sí me acuerdo que de repente paró y dijo, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacerlo mejor. Así como que dio un par de comentarios o consejos a la orquesta. Ten en cuenta que pues para muchos era nuestra primera experiencia orquestal profesional, digamos, a este nivel de excelencia y pues yo creo que la gran mayoría de la orquesta pues eran jóvenes. Sí, Bueno, éramos más jóvenes en aquella época, ¿no? O sí, sí, sea, sí. entre los 20 y los 35 tal vez, 40, o sea, ya eran como. Entonces sí, sí fue tremendo. Y luego ya sabes, ¿no? Acaba el ensayo y todo el mundo ahí, la foto y los que tenían discos, que les firme el disco y todo así. Hombre. Qué maravilla. ¿Crees que haya sido el concierto más importante que hayas tenido hasta ahora Mm, o ha habido algún otro? mm, bueno, sí, sin duda alguna, sí lo colocaría, pues obviamente entre los más importantes, ¿no? O sea, como a título personal. Sí, Eh, pero fíjate que, por ejemplo, también otro que me acuerdo mucho fue pues, el primer festival que te contaba. ¿el de Querétaro? No, perdón, el de Estados Unidos, el de Tennessee. Ajá. Digo, pues a lo mejor todavía estaba chamaco, estaba pequeño, pero todavía como que ese concierto, el primer concierto que hubo del festival, sí me dejó, como que hasta la fecha me acuerdo y es como de los representativos, ¿no? Se tocó cuadros de una exposición y creo que la Rapsodia Española de Ravel, creo. Pero sí me acuerdo de cuadros de una exposición. Sí. Pero sí, sin duda alguna, yo sí diría que también fue de los más importantes, porque después de Joshua Bell, tocamos la novena.
con el maestro Mestre también, la novena de Beethoven. claro. Entonces, también la forma en la que la trabajó, o su acercamiento a la obra, sí fue muy, 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 pues bastante edificante, ¿no? O sea, Sí. sobre todo como comparar cosas, yo siempre lo menciono, ¿no? Porque a veces lo que me sorprendía del maestro era, y alguna vez medio lo platiqué con él, pero pues él también tenía un sentido del humor muy particular, ¿no? Entonces yo creo que aplicaba la de un mago, ¿no? Nunca reveles tus secretos. Entonces, pues yo sí le llegaba a preguntar, le digo, oiga, maestro, ¿por qué no agarra los tempos tan rápidos en algunas obras que las grabaciones siempre son así muy veloces o con mucho dinamismo y todo? Ujú. Y a veces sí agarraba y me decía, como, Claro. ajá, y bueno, ok, como, como que es una respuesta rara, pero ya luego la interpretaba y decía, bueno, a lo mejor ya con la experiencia y todo, pues comprendes que no es necesario que sea tal vez la velocidad lo que hace una obra interesante, ¿no? Sino otras formas de trabajarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Wow. Okey. También estuviste como interino en la Sinfónica de Jalapa y, con la Orquesta Filarmónica de Querétaro, ¿estuviste como solista o también como interino? Mira, fíjate, en Querétaro fue la orquesta que estuve después de Boca del Río, Ah, eh, allá por el 2018. ajá, Yo duré 4 años en Boca ya. y pues ya cosas de la vida, ¿no? Uno empieza a pensar y a decir, bueno, pues qué vamos a hacer, que me quedo, me voy, no sé. Sí. Y surgió la posibilidad de hacer la audición, hice la audición en Querétaro. Ujú. Ahí fue cuando descubrí que el país no está tan conectado como uno pensaría. O sea, para llegar allá tienes que. Ahorita ya hay una ruta directa, Sí. digo, no, medio. No sé si. Bueno, no es clandestina propiamente, pero. Bueno, no diré el nombre para no hacerle comercial, pero creo que todo el mundo la conoce. Pero antes no la había. O sea, antes era directo Puebla, Querétaro, o México Norte, Querétaro. O bueno, el Bajío en general, ¿no? Realmente Sí. no hay un camino directo. Entonces sí me acuerdo que tuve que salir de Veracruz, acabé un ensayo en Boca del Río, fui a Ciudad de México, conecté, llegué, no me acuerdo ni cuándo llegué, creo que como a las 9 de la noche, y me fue bien, ¿eh? Me fue bien en cuanto a horario. Sí. Y al otro día la audición, la gané y con lo mismo me regresé, ¿no? Wow. Entonces, Okey. sí, entonces yo en Querétaro estuve casi 7 años en la Orquesta Filarmónica. Allá sí tenía mi puesto y todo de viola fila. Una vez, pues no sé si decir que fui solista, porque no fue como tal un concierto de temporada, fue Ujú. durante la pandemia. Okey. Entonces teníamos, cuando ya empezamos a tocar en grupos otra vez, estábamos en un ensamble, pues decíamos ensamble clásico, ¿no? Que era una Ujú. orquesta pequeñita. Y ahí lo platicamos con unos colegas y me dijeron, pues si quieres tocar solista, pues toca un concierto. Y lo toqué, ¿no? Pero por eso digo que no sé si contarlo como oficialmente, porque pues a final de cuentas pues fue un poco como de estos que salían en aquel momento, ¿no? Claro. No sé, no estaba como programado tal cual, ¿no? Sí. Y pues ya de ahí yo estuve pues hasta el año pasado, el 2025, y fue que vine aquí a Jalapa. Yo vine a estudiar un posgrado aquí a Jalapa, un doctorado en música, Okey. y se dio la oportunidad de cubrir un interinato de 6 meses en Sinfónica de Jalapa. Okey. Entonces, pues yo el más contento. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, pero antes del doctorado, haces una maestría en dirección. Sí, fíjate que también fue en esos tiempos como de la pandemia, como que yo creo que duró mucho más de lo que todo el mundo se imaginaba, ¿no? Sí. Entonces, pues fue en aquellos tiempos que también por consejo de algunos colegas que estaban haciéndola, me dicen, oye, pues mira, es en Puebla, ¿no? Es en la Universidad Tito Puente. Y de hecho, lo que sí me llamó la atención es que sí había como que la onda de que había que ir a dirigir en algunas cuestiones y todo, sobre todo por lo de pues, la batuteada, ¿no? Pero a la hora de la pandemia, pues yo digo, oye, ¿cómo le hacemos? No, pues es que no se puede, pues o sea, era muy complicado, ¿no? También, pues no podía juntar pues, tanta gente y pues bueno, finalmente, pues durante esos tiempos
que teníamos todos bastante libres, diría yo, Sí. fue que pude pues, adelantarla y afortunadamente ya salió todo bien. Eh, y pues siempre digo, pues de broma, ¿no? Es la maestría en dirección, pero no ejerzo. Es como de... Ok. Este, Bueno, pero es muy importante la dirección también para un músico, ¿no? Como que te abre nuevas puertas. sí, y fíjate que ahí hubo cosas que no quiero decir que ya las sabía, porque pues uno no deja de aprender, Ujú. pero el maestro Fernando Ávila, pues olvidé mencionarlo hace rato también de los maestros que más influyeron en Sí, la formación, él le dirigía la orquesta de la facultad ok. y también tenía paralelo un pequeño taller de dirección eh, que él pues también nos decía, este taller es para el que quiera, para el que le guste, porque no, aquí no se da ni constancia ni certificado. Si, dices, si quieres yo te hago un papel, pero como una carta, ¿no? Que diga que lo cursaste, pero no tiene validez. Más bien es para el que quiera aprender. Sí. Entonces yo entré a su curso con él, duró, sí, duró un rato, duró como año y medio, 2 años creo que me chuté. Y pues era ahí el que sí, también nos dio como que estas bases de la dirección, ¿no? O sea, sobre todo, pues lo de técnica a veces, ¿no? Que es como, siempre digo, siempre dice la gente, ¿no? Los que no son músicos dicen, oye, ¿y el director qué hace? Y pues nomás está ahí. Y ya digo, ¿No? bueno, sí hay una técnica y una escuela, ¿no? O sea, que remontando un poco lo que te decía del maestro, por ejemplo, él, ningún movimiento que hacía estaba de más. O sea, es lo que me sorprendía. O sea, cada movimiento era algo. No había como que nada al azar, ¿no? O sea, Sí, sí. Qué impresionante. Ahorita comentabas, el doctorado es en música, pero estaba leyendo, es interpretación colaborativa. así es, sí. ¿Qué es eso? Es bueno, cabe mencionar que es la primera, bueno, pues ahora sí que somos la primera generación que entra, ¿no? Ahorita acaban de hacer La la Universidad admisión para la Veracruzana. segunda. Sí, es de lo es de la Universidad Ok. Veracruzana. Entonces es en la facultad. Eh, la idea es, bueno, obviamente, bueno, que suena un poco rebuscado, lo decimos de broma, pero pues en interpretación y en colaboración, ¿no? Entonces, se supone que buscamos ya tal vez ejercer tu instrumento a un nivel ya más profesional, o sea, ya buscando otras cosas, partiendo de que en teoría nos dicen, bueno, tú en teoría ya tocas, ya sabes todo esto, no Sí, tenemos que ahondar tanto en eso, sino ver cosas más allá, ¿no? O sea, ya no estar nada más como con cómo, no sé, poner los deditos o así, ¿no? sí. Y se tiene mucho énfasis también en lo que es, bueno, que digo, aunque suena redundante, colaborar con los compañeros, tanto en obras de música de cámara, en conciertos, y, por Ok. ejemplo, parte de las cosas que tenemos que hacer antes de acabar el posgrado es tocar obras de los chicos de composición que ellos van haciendo. O sea, Ok. entonces es como una plataforma, tanto que yo la veo con mucho agrado, porque es como una forma de levantar las obras de muchos compositores que, pues, si no de otra forma, ¿cómo le haces? O sea, Claro. darlas a conocer, proyectarlas y también tú, pues un poco como eh, dar, involucrarte, ¿no? Con la música que a final de cuentas pues, es un arte vivo, ¿no? O sea, es algo que me parece muy interesante y es lo que me acuerdo que algunos maestros me han comentado, ¿no? Que, o sea, tú ves una pintura y ahí está la pintura y la aprecias y la admiras. Tú Ujú, ves una escultura y ahí está la escultura. Muy ujú. bien, un poema y ahí está el poema. Pero pues, la música no, es como chistoso, no existe hasta que se toca. O sea, si no, o sea, por eso es como a lo que me refiero de que es algo vivo, ¿no? O sea, yo podría componerte 10 sinfonías y las tengo ahí en papel, Ujú. pero pues ahí están bien, ¿no? O sea, para que pueda existir, para que pueda apreciarse, tiene que ejecutarse. Y es donde yo creo que muchas veces, a veces la labor del compositor, uno simplemente ya lo da por hecho, ¿no? O sea, Sí, y yo creo que hay muchas cosas muy buenas que están produciéndose, se están haciendo, se están elaborando. Sobre todo aquí en Jalapa, que es un semillero. Ahorita que ya tuve, pues después de haber vivido en otros estados del país y así, pues sí cambia un poco la perspectiva, ¿no?
porque sobre todo ahora que he vuelto después de tantos años fuera de la ciudad, Sí, claro. 4 en Boca del Río y 7, casi 7 en Querétaro, Wow. sí traes un poco el chip diferente. O sea, ves las cosas un poco distintas. ¿Cuánto tiempo te falta para terminar el doctorado? Justo estamos terminando el primer año. ¿Son tres? Son 4 Cuatro. años. Cuatro, ok. Sí. ¿Ya tienes pensado qué vas a hacer terminando? Como de proyecto final de doctorado o... De tu vida, ¿te piensas quedar acá, concursar o ir al extranjero o alguna orquesta aquí en México? ¿Algo que tengas pensado? Mm, pues, mira, no. Ahorita estoy con la Orquesta Universitaria de Música Popular. Estoy Ok. trabajando con ellos, que también es un trabajo que disfruto mucho. Sí, Y mira, más bien, no sé, también de repente, pues obviamente a veces uno proyecta su vida, ¿no? O piensa sí, mil cosas de hacer o no. Y pues a veces a la hora de la hora, pues no haces otras cosas completamente distintas, ¿no? sí, Yo afortunadamente ahorita con esto me gusta este rol como de volver a tocar, trabajar, pero, o sea, no nomás tocar como por trabajo, por así decirlo, sí, sino enfocarte como en una cuestión para mejorar tú mismo, cambiar ciertos vicios que podemos tener, abordar obras de otra perspectiva, pues más moderna, si la quieres ver así, ¿no? O sea, como, bueno, o con moderno me refiero a nuevas ideas, ¿no? sí, claro. Porque si los que sean músicos, pues me van a entender, ¿no? Que a veces uno aborda obras que ya tocó en la carrera o en algún punto de su vida y la vuelves a ver hoy día y es una percepción tal vez hasta completamente distinta, ¿no? Sí, Que a mí me pasa que hasta digo, ah, caray, digo, ¿a poco sí toqué esto, no? Si yo lo recuerdo completamente claro. diferente. Entonces, pues por el momento yo pienso como concentrarme tanto en los estudios, el trabajo con la Universitaria de Música Popular y y pues seguir con lo mío, más bien como seguir preparando. Ahí tengo, digo, no lo quiero decir todavía porque no se sabe, pero ya el proyecto final del posgrado y todo ya los tengo un poco Claro. en la mente, pero pues más adelante, ¿no? Ya más adelante. Sí, 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 sí. Y ya nos contarás, porque, bueno, también tengo curiosidad, ¿qué materias llevan en este doctorado? Mm, por ejemplo, llevamos enseñanza individual, que es lo que vendría siendo instrumento, digamos, o sea, que en este caso me lo imparte mi director, que es el doctor Félix Alanis, que Ah, hace poco vi que también subió su sí, entrevista. aquí estuvo conmigo, sí. Saludos al doctor. Entonces, él me da instrumento. Eh, también llevamos música de cámara, Ok. ensambles, eh, llevamos fuentes y prácticas. Esa fíjate que me ha parecido interesante. Es como eh, es mucho como de leer, pero sí son lecturas bastante interesantes, ¿no? Como que, sí, porque pues a veces uno dice, pues imagina, ay, no, lecturas de posgrado y así, enciclopedias Sí, y sí, información, pero no, me han parecido bastante interesantes. Eh, tenemos también análisis, el semestre pasado fue análisis postonal, este semestre fue análisis tonal con el doctor Aguat. ok. También pues, eso sí es un poco, bueno, al menos para mí, yo creo que es lo que más me cuesta. Es muy, llevamos, llevamos, por ejemplo, una materia más seminario de colaboración el pasado. Estuvo muy interesante, era mucho como de... Yo creo que lo primero que tenemos que entender a veces es que ya a este nivel de posgrado, ya no, a veces las clases ya no son como, nada más el maestro se sienta, habla y todo el mundo nota, sino que se busca un poco como este intercambio, ¿no? De opiniones, ideas. Claro, obviamente hay una guía y hay una pauta a seguir, ¿no? O sea, porque si no, no habría maestro, pero pero sí es un poco más abierto, ¿no? O sea, no es tan rajatabla como a veces puede ser en la licenciatura o la maestría. Sí, sí, sí. Ay, qué bonito. Te digo que no había yo conocido, no conocía este nuevo doctorado de la universidad, pero me parece muy, muy interesante. Y Mm. sobre todo por lo que dices, ¿no? Que va a ser un trampolín para estos chicos también que están entrando a este gran mundo de la composición, ¿no? Me parece, híjole, genial, ¿no? Y ustedes, bueno, que son los que tienen a cargo
yo lo diría así, como que la consigna de ponerlos a trabajar, ¿no? Pues Qué sí. interesante, qué interesante. Rommel, ¿qué te gusta hacer cuando no estás estudiando o tocando? Fíjate que ahorita como si hemos estado medio apurados con todo esto, digo, ¿qué me Sí, gustaba? Digo, sí, ¿qué, qué, ¿qué qué, qué- qué hago? me solía, qué me solía gustar? Digo. Bueno, fíjate lo que te decía, ¿no? Me gustan, antes me gustaba jugar más, ahorita, pues, cuando tenga tiempo espero algún día volver a hacerlo. Claro. Bueno, sí tengo el tiempo y el capital porque ya esto de los videojuegos ya está un poco Sí, desproporcionado el precio, ¿no? Y me gusta leer, me gusta leer también lo mismo, no desgraciadamente, digo, sí leo cosas ahora del posgrado, muy buenas, muy interesantes, pero de repente leer cosas como para mí, claro. también me gustaba. Eh, Algo de lo que hacía mucho antes también era como que el cine, pero en el sentido de ver películas. Hasta me hice una vez una lista de las películas que tengo que ver antes Ok. de digo, obviamente no, ni cerca estoy de acabar, ¿no? La lista original, ¿no? Porque pues Sí, sí, sí. sí, ya sabes, ¿no? Pues, empecé por meter Fellini, Tarkovsky, cosas así. Y Ya. bueno, y aparte de que a veces las películas de arte son muy pesadas, ¿no? Eso es como, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, Algo que me ha gustado últimamente, fíjate, y no lo había hecho como que con tanta constancia, hacer ejercicio, ir al gimnasio, de repente me ha estado gustando mucho últimamente. Así, Ay, genial. aparte, por salud y eso, ¿no? Pero pues también se me hace como una dinámica interesante. Así, Sí, digo porque ahorita lo estoy haciendo un poco más que lo que solía hacerlo nunca en mi vida, ¿no? Entonces, claro. pero eso también me ha gustado, se me ha hecho bastante, eh, pues, dinámico. Y pues mira, te diría que también me gusta la idea de viajar, o sea, sí se me hace atractiva, pero pues lo mismo, ¿no? Que a veces no te puedes desafanar tanto o desconectarte tanto. Tal vez más Sí, adelante me gustaría, sí, ya decir de, ¿sabes qué? Me quiero ir ahora, no sé, a Baja California, a un lugar que no conozca, ¿no? Así, claro. Sí, sí, sí. pero, Vas a ver que sí, además con el talento que hay, se va a poder, todo eso se va dando. Y gracias. bueno, con esto que me platicabas de tu papá guitarrista, tu mamá ingeniero agrónomo, tus hermanos, no me dijiste, pero no te preocupes, ¿qué lugar ocupa hoy justamente tu familia en tu vida cotidiana? No, pues obviamente es muy importante, ¿no? O sea, eh, sobre todo porque, como te decía, ¿no? Cuando tú sales a veces de la ciudad, para trabajar fuera, pues en aquella, pues yo nada más era una llamada casi, o sea, se hablaba casi diario con ellos. Eh, Digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y todo. Y pues nada más los veía en vacaciones, ¿no? Pero Sí, pues ahora que ya estamos aquí juntos en la ciudad, pues sí, obviamente el apoyo de la familia es muy importante, ¿no? Sobre todo claro, en pues es importante tener los nexos, ¿no? O sea, como este tejido, ¿no? Social que le llaman a veces, ¿no? sí, Eh, A mis hermanos, pues, bueno, ahorita estuvieron los dos de vacaciones, ahorita en diciembre. ok, Eh, Uno vive en Estados Unidos, él viene un poco menos últimamente porque, pues, está más complicado. sí, Y él es ingeniero también, en refrigeración, algo así. Este, y mi otro hermano vive en la ciudad de México, él es diseñador, él trabaja en la revista Chilango, y medio famosilla. ok, genial, wow. Sí, Pues, y no, dime, bueno, dime. y bueno, nada, y pero bien, lo que te digo, sí, este apoyo es muy importante. Y digo, afortunadamente, pues todavía tengo a toda la familia Claro, completa, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que no tiene precio. sí. ¿Nunca has tocado con tu papá? Fíjate que alguna vez digo, en un par de huesillos que llegó a ver, o sea, pero pues, así como por fuera. Claro, Y alguna vez en la carrera sí tocamos en el CIMI tocamos, ahí tengo una foto, y ya cuando estudié en el ISMER también tocamos una obra. Pero pues ya así como que recientemente, pues no, ahora que lo mencionas, así. mm, Y bueno, hay una colaboración que tuvimos en un disco que él sacó hace años, ¿no? De unas canciones de Agustín Lara, que él ok, hizo,
hizo los arreglos y todo. Pero bueno, como se grabó en estudio, pues es un poco distinto el proceso, ¿no? Claro, sí, sí. Ay, pero qué bonito. Rommel, ya para dejarte, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes sueñan con vivir de la música? Mm, Pues yo creo que pues alcanzar cualquier meta o sueño, pues no, ahora sí que como dicen, no son enchiladas, ¿no? Sino que es buscar un compromiso, no quiero decir tener una meta clara al final, porque pues como ya te lo dije, la vida pues da muchas vueltas, ¿no? Uno nunca sabe a final de cuentas los caminos que va a tomar, pero yo sí podría sugerir que si realmente uno quiere meterse en esto, pues es un camino que requiere mucho trabajo, mucha disciplina. eh, a veces una- es complicado, ¿no? A veces en el sentido pues de que no son tan visibles las metas tan a corto plazo a veces. O sea, lo digo, es como, lo veo un poco como con el gimnasio, ¿no? Puede ser, o sea, a veces pueden pasar meses o años antes de ver resultados, ¿no? O sea, Claro, y yo creo que con la música es igual, pero si uno trata de ser lo más constante y disciplinado posible, se van dando las oportunidades. Y, y pues al final de cuentas son muchas dichas o alegrías, ¿no? sí, En mi caso particular es como un poco romántico lo que voy a decir, pero a veces cuando estaba bueno, cuando estoy tocando en la orquesta y eso, pues sí me gusta, digo, a ver, volver a ver a la gente, ¿no? A ver cómo reacciona el público o así. Y sí. pues casi siempre me gusta ver la reacción de las personas o Ay, qué bonito. como emocionadas o no sé, es como que a mí me causa como digo, bueno, que se siente bien ser parte de algo que está produciendo, ¿no? Y sobre todo que es tan noble como la música, que ahora sí que aquí hasta me atrevo a presumir que es la única profesión que no deja daño colateral ni hiere a nadie. Claro. Ay, Rommel, qué bonito. Y fíjate que te quiero dar las gracias, pero infinitas, me la pasé muy bien. Eres una persona súper sensible, bueno, lo vimos ahorita también, pero proyectas algo muy hermoso. Te agradezco muchísimo que hayas compartido todas tus experiencias. Además, esa alegría tuya me gusta mucho. Entonces, bueno, te agradezco la oportunidad y bueno, y si me lo permites un poco más adelante, igual bueno, un poco, 3 años más bien. Vamos a ver cómo sigue ese proyecto y ojalá puedas mantenerte en contacto para que sigamos de cerca tu carrera y ver hacia dónde vas o qué has hecho. Eso sería maravilloso. ¿Algo más que ¿No? nos quieras decir antes de terminar? No, pues muchas gracias por la invitación, bastante entretenido, así me lo estoy pasando bien, pero apenas me estoy dando cuenta del tiempo que llevamos. Pues no sé, Entonces, no sé. sí, fíjate que sí tenía un café aquí por si acaso, pero no fue necesario. Sí, sí, como para No, Entonces, hombre, es sumamente agradable. sí, no, pues aquí a la orden y pues muchas gracias por el espacio y ojalá pues esta experiencia mía pueda servirle a alguien pues que necesite escuchar algo de lo que dije en este momento, ¿no? O sea, o, pues ahora sí que quien sea, ¿no? Claro. No, Pero estoy segura que sí va a ser de mucha utilidad. En verdad, muchísimas gracias, Rommel. sí, no, a ti. Y Aquí bueno, a estamos. todos los que nos escuchan, no se les olvide darle like, suscríbanse, suscríbete, Rommel, importante, y dile a tus amigos que se suscriban para que pueda yo seguir trabajando con Lo hay que músicos como suscribir. ustedes. Ah, excelente. Activen la campanita y bueno, y si les gusta el contenido, Sí, claro que compartan. sí. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Rommel. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye. En el próximo episodio de Historias en Clave nos acompaña Merari Rodríguez, pianista, educadora musical y creadora de Heart and Brain MX. Desde Monterrey, Merari ha dedicado su carrera a transformar la enseñanza de la música con una visión más humana, inclusiva y basada en la neurociencia. Hablaremos de docencia, liderazgo, educación emocional y de cómo la música puede cambiar vidas dentro y fuera del aula. Una conversación inspiradora para docentes, músicos y apasionados por el aprendizaje consciente. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.